Durante toda la etapa de ensayos yo voy ampliando este cuaderno con ideas, con imágenes, con propuestas de texto también. A veces le uno fotocopias porque muchas veces son textos que a lo mejor escribimos al ordenador y los imprimimos y los llevamos a la sala de ensayos y poco a poco elaboramos un guión. Da igual que haya texto o no haya texto en el espectáculo, siempre elaboramos un guión de lo que ocurre. O un guión de acciones, un guión de, igual que hay un guión técnico, un guión de texto, si hay texto, de canciones, de todo, ¿no? Y en el caso de Farra, por ejemplo, hubo un momento de la creación donde tuvimos nuestro primer guión, que lógicamente, pues la versión 1, no sé si hemos llegado a tener versión 8, versión 11, porque claro, se va modificando, ¿no? Este guión es un paso fuerte y grande. A mí me gusta tener el guión, también me preocupa, siempre remarco, es el primer guión, seguimos en creación, porque a veces pasa que como, ya lo hemos terminado, y ahora ya hay que repetir, y no, hay que repetir, pero estamos creando. ¿Cómo hago para estar repitiendo, pero con apertura para, mira, vamos a añadir esto, mira, esto vamos a cambiarlo, ¿no? Es como, yo digo, hay que estar constantemente trabajando con la memoria a corto plazo, ¿no? De lo que hicimos ayer, pero con este cambio nuevo. Mañana lo de ayer, pero añado esto, ¿no? Y bueno, y este es un guión donde también hay anotaciones que ya sobre este papel voy haciendo de, esto es muy largo, o esto es muy corto, o esto no funciona, hay que quitarlo, ¿no? Diferentes cuestiones. El hecho de tener el guión así impreso y en papel, a mí a veces también me ayuda como a ver las duraciones de las partes, ¿no? A saber, por ejemplo, pues decir, vale, llevamos 15 páginas donde, pongo un ejemplo, donde todo ha sido palabra hablada. Igual estaría bien meter algo de música o un cambio, ¿no? Me ayuda muchas veces a visitar el ritmo de la obra o a reafirmarme y revisarlo, a ver, sí, porque mira, aquí pasa esto, luego aquí hay un cambio, entonces me ayuda también a plasmarlo y a reflexionar. Y por último, que esto ya es cuando ya la obra ya la hemos estrenado, pues en el caso de Farra terminamos haciendo un libro. Esto no es un libro que nosotros escribimos el libro y luego montamos el espectáculo, no, esto es un espectáculo que se crea y después se decide hacer el libro. Entonces estamos en otra fase de creación. ¿Cómo hacemos para esto que hemos creado para la escena? Ahora lo creamos para las páginas. Y ahí fue pues otro capítulo creativo. Dijimos, venga, pues si en el teatro, cuando la gente llega al teatro, tenemos una cuña que es nuestra, que le dice bienvenidos y bienvenidas al espectáculo Farra, y bueno, con una serie de gags cómicos que esa voz en off tiene, ¿no? Pues ¿cómo hacemos para que el libro tenga algo parecido? Pues de repente en el libro, en las primeras páginas, hay un telón que se está abriendo que también dice quedan 20 páginas para que dé comienzo a la lectura de Farra, ¿no? De alguna manera es como hacer latente incluso al lector-lectora que está en su casa leyendo esto, que esto forma parte de un arte escénica, que no es solo un libro en papel y ya está, sino que esto está escrito desde una sala de ensayo para ser representado en directo, ¿no? Y bueno, este sería el final de Farra. Yo creo que cada cual tenemos que encontrar nuestra manera de crear y nuestra voz en escena. Creo que esta es modificable y debe ser permeable. No es un lenguaje que este es mi lenguaje y yo hago esto y no puedo hacer otra cosa. Depende de ti, de lo que tú quieras, ¿no? Yo he ido haciendo por el camino y es verdad que sí que me identifico con herramientas que a mí me posibilitan la creación, que me permiten, pues si yo tengo el deseo de crear un espectáculo, tengo unas herramientas que me permiten hacerlo, ¿no? Y encima una satisfacción de utilizar estas herramientas. Me gusta que haya música en directo, y me gusta la comedia, y me gusta el circo, y me gusta el teatro, entonces las utilizo y hago algo y veo que luego, pues si yo quería que el público disfrutara, pues luego el público disfruta y digo, pues mira, qué bien, qué satisfecho, ¿no? Pues a ver la próxima, ¿no? Me parece importante caminar. A veces queremos coger el fruto antes de plantarlo, ¿no? Es como quiero encontrar mi lenguaje y aún no he empezado, ¿no? Entonces yo digo, a lo mejor lo tienes súper claro y mi lenguaje es este, perfecto. A lo mejor no tienes ni idea de cuál es tu lenguaje, da igual, tú haz
y aparecerá. Al final, muchas veces el público dice, oye, me ha gustado mucho esto que has hecho de... Y tú te quedas, mira, ¿cómo le ha llamado? Lo ha llamado no sé qué, y yo ni me había dado cuenta. Pues el público lo recibe, ¿no? Entonces, muchas veces, escuchando al público, también recibimos lo que hacemos, ¿no? Le ponemos palabras a lo que hacemos. Yo animo mucho a lo que ya he dicho también más veces. Si quiero crear, pues a crear. No pensar solo en el resultado, que a veces esto paraliza un poco. Yo quiero ya crear esto y que esté muy bien y que además tenga esto y que encima sorprenda y que sea novedoso, y poco a poco, ¿no? Y después ya llegará. En cada fase hay un objetivo, un reto, por decirlo de alguna manera. Voy a daros también algunos ejemplos de diferentes artistas o compañías que han ido desarrollando su lenguaje, su técnica. Por ejemplo, aquí estáis viendo un artista que se llama Iván, que hace verticales, y lo mismo, él llega desde las verticales, desde la satisfacción, desde, pues me gusta hacer esto y quiero aprender más, ¿no? Y en un momento va adquiriendo cada vez más nivel técnico y decide ponerlo en escena. Yo no sé si él se plantea cuál es mi lenguaje o si él presenta algo en escena y después es el público quien dice, uy, pero esto es especial, es particular, tiene un lenguaje propio. No sé, pero el resultado es ese, el resultado es que tiene un lenguaje propio. Hay otro ejemplo muy diferente al anterior, que es una compañía de malabares que se llaman Gandini Juggling. Este es un espectáculo, este es un número que es con música clásica, es un número coral y es de malabares con mazas de luz. Es otra propuesta que tiene lenguaje propio. Hoy día todavía, y este número tiene ya más de 15 años, todavía mucha gente del mundo del circo, si ve a alguien haciendo un número de mazas de luz o de passing con música clásica o según con qué música, todavía lo puede relacionar con, mira, como Gandini, ¿no? Entonces, fijaos hasta dónde llega el lenguaje propio, ¿no? Gandini es una compañía que desde hace un montón de años está centrada en los malabares grupales, con mazas, con pelotas, con aros, con muchas disciplinas, ¿no? Pero es como un sello de la compañía, ¿no? Ahí hay una decisión. Y luego un ejemplo personal del espectáculo Farra que ya hemos hablado, hay una parte del espectáculo donde hay un número grupal de malabares. Somos 6 personas, hay una parte donde los malabares recaen principalmente en mí, que soy el más malabarista del equipo, pero hay toda una parte grupal donde las 6 personas hacemos malabares. Y al mismo tiempo, como es un elenco no malabarista, pero sí actor y actriz, y cantan, pues al mismo tiempo cantan. Y al mismo tiempo se toca algún instrumento. Entonces, el trabajo, por ejemplo, era encontrar el virtuosismo técnico, no tanto a lo mejor en el número de objetos, en que todo el mundo hiciéramos algo con 5 pelotas, sino hay muchos momentos donde trabajamos con 2 pelotas, pero que la dificultad estuviera en que vamos exactamente igual al mismo tiempo, en que al mismo tiempo que estamos haciendo malabares hay una energía muy alta, porque es una energía festiva, con lo cual la exigencia es máxima, se está cantando al mismo tiempo, hay algunas personas que tocan algún instrumento, entonces es una propuesta donde prevalece lo coral y la energía. Yo no puedo estar solo concentrado en mis malabares con una mirada perdida, no, tengo que estar hacia afuera, mirando al público, cantando y al mismo tiempo haciendo malabares metidos en cuentas, ¿no? Es otra propuesta. Por último, para acabar este vídeo, me gustaría hacer un ejercicio que os propongo, que yo lo utilizo mucho y hago como una pequeña muestra, ¿no? Hemos hablado ya de la importancia que yo le doy a las preguntas, a cuestionarnos, ¿no? a dudar, ¿no? Os invito a que os hagáis muchas preguntas durante el proceso de creación. En todas las fases nos podemos hacer muchas. Cada pregunta tiene una respuesta, sea la que sea, y va a ser válida. Aunque sea, no lo sé. Ya decidiré si quiero saberlo porque me interesa, o no lo sé ni me importa. Pues ya está, es una decisión, ¿no? Y como ya hemos dicho también, no quitaría lo obvio, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo obvio? Seguro que si me meto, encuentro algo y digo, pues mira, me interesa. O no me interesa, perfecto, pues ya sé que por ahí no quiero ir, ¿no? Es muy importante también encontrar lo que no me interesa, lo que no quiero hacer. Ya sé que por ahí no. Entonces, preguntas, muchas. Pongo algunas. ¿Qué quiero hacer?
¿Lo sé? ¿No lo sé? ¿Todavía no lo sé? Vale, pues ya la responderé. ¿Cuándo lo quiero hacer? Lo quiero hacer esta semana. Vale, pues tengo poco tiempo. Lo quiero hacer a lo largo de este año. Vale, tengo un año. ¿Con quién lo quiero hacer? Lo quiero hacer yo solo. Vale, pues tengo lo que yo soy, lo que yo sé hacer. Lo quiero hacer con alguien que sepa tocar el piano, porque me gustaría que hubiera piano de un nivel. Vale, perfecto. ¿Para quién lo quiero hacer? ¿Para qué público? ¿Quiero generar alguna reacción en el espectador? Sí, ¿cuál? Quiero que el espectador salga muy feliz del espectáculo. Quiero que salgan con reflexión y un poco removidos, un poco tocados. Vale. Cualquier tipo de pregunta, cualquiera, es decir, ¿qué hay en escena cuando el público llega al teatro, a la plaza, a donde sea? Pues una decisión. Y cuando se van, ¿cómo se queda la escena? Entonces yo invito a hacer batería de preguntas y muchas veces se pueden hasta compartir, ¿no? Estamos 4 personas, decimos, venga, vamos a hacer cada uno 10 preguntas, nada, solo 10. Luego las compartimos, ya tenemos 40. Y sin ningún problema resulta que a lo mejor para mí algunas no son importantes, porque de repente hay 4 preguntas sobre la música y yo tengo claro que lo mío va en silencio. Vale, pues a lo mejor ya está, pues nada, en silencio. O a lo mejor me sirve para reafirmarme y decir, espera, ¿seguro que no quiero...? Sí, seguro, yo quiero hacerlo en silencio, perfecto, pues ya está, lo tengo más claro, ¿no? Entonces, bueno, yo por esto le llamo mis amigas las preguntas, que a veces las preguntas incomodan y yo creo que es al revés. Y si me incomoda, ¿por qué? Está bien preguntar, uy, ¿por qué me ha molestado que me digan, ¿tú querías expresar eso? ¿Será que no lo ha entendido? ¿Será que no estoy siendo claro? ¿Será? Yo invito a eso, a hacernos muchas preguntas. Y después de todo esto, en el siguiente vídeo hablaremos de lo que sería ya el proceso de ensayos, ya el día a día en la sala de ensayo.